Queridos amigos, estimados oyentes, aquí estamos esta noche en este especial centenario Nosferatu. Un programa, bueno, pues más que interesante por lo que toca, y tenemos aquí a, bueno, grandes expertos. Juan Antonio Sanz, que hoy toca doblete, ¿no, Juan Antonio? Por una parte, como experto, investigador y escritor en el tema que vamos a tratar ahora, Nosferatu, y por otro lado, pues luego más adelante vamos también a tratar el tema de la guerra de Ucrania como corresponsal de EFE, que bueno, has estado allí en toda la zona y bueno, tienes grandes conocimientos. Juan Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Pues sí, lo cierto es que en realidad ya mucha gente me ha preguntado, pero ¿cómo puede ser que un periodista especializado en relaciones internacionales, en geopolítica y tal, de pronto su primer libro sea sobre vampiros? Pues esa es la magia del ser humano, que se interesa por diferentes cosas. Es más, mi trabajo durante tanto tiempo en la ex Unión Soviética me permitió rascar y ahondar en ese folclore y en esas leyendas, y quitarme un poco también ese aspecto un tanto, pongamos entre comillas, magufo del asunto, porque a mí lo que me interesa es el aspecto folclórico ancestral de este mito que ha acompañado a la historia del ser humano. Y Nosferatu, la película que tratamos hoy en estos momentos, pues es precisamente uno de los iconos de la representación del vampiro en el siglo XX, como vamos seguramente a ir viendo. Entonces, yo, en mi libro, por ejemplo, sobre vampiros, es la única película que quise tratar porque me parece no solo la mejor, sino la más digna de representar este fenómeno vampírico. Tenemos también aquí a un grandísimo crítico, yo creo que todos lo conocemos, Jesús Palacios. Un gran honor tenerte aquí esta noche en el Candelabro. Gracias a vosotros por contar conmigo. Y a nuestro crítico del programa, Antonio Rentero, que bueno, también es enorme. Muy buenas, Antonio. Hola, Fernando, buenas noches. Pues vamos ya a comenzar este centenario. Precisamente, Jesús, has escrito un libro acerca de este centenario. Cuéntanos. Sí, bueno, en efecto acaba prácticamente de salir a la venta el libro Nosferatu, el libro del centenario, que publica la editorial Notorious en su colección de libros de efemérides, una colección maravillosa en la que rinde homenaje a las películas que van cumpliendo años. Y claro, qué mejor ocasión para dedicarle un volumen a Nosferatu que ni más ni menos que el centenario. Aunque 100 años no son nada para un vampiro, pero para una película ya, en fin, ya es asunto serio, ¿no? Y bueno, pues el editor de la colección, Guillermo Balmori, tuvo la idea de hablar conmigo. Normalmente son libros colectivos en los que participamos distintos críticos afines con las temáticas, dependiendo del género de la película en concreto, pero en esta ocasión, pues Guillermo, sabiendo que yo tengo una particular afección por el personaje, por la película, y que ya he tratado en numerosas ocasiones en libros anteriores, pues como El Hollywood Maldito, Satán en Hollywood, Nosotros los vampiros, etcétera, había tratado el tema de la película de Nosferatu y todo lo que la rodea con bastante detalle, pues tuvo la idea de ofrecérmelo a mí en exclusiva, que para mí ha sido un lujo el poder dedicar toda mi atención a lo que es para mí pues una de las obras maestras de la historia del cine, sin duda la película fundacional y seminal del cine de vampiros sobrenaturales, y la primera versión, por mucho que se intenten rebuscar otras, ficticias o no, de Drácula de Stoker en la pantalla. Y a día de hoy yo creo que todavía pues una película que impresiona. Estos meses se va a poder estar viendo en la Filmoteca Española y en varios festivales de cine la maravillosa copia que restauró Luciano Berriatúa, acompañada muchas veces de música en directo, y se va a poder volver a apreciar la auténtica maravilla que rodó Murnau, el poder icónico, el poder tan potentemente mágico, diría yo, incluso en el sentido literal, que tienen las imágenes de esa película, pese o precisamente por haber cumplido ya 100 años. Juan Antonio, tú estuviste ahí en el castillo de Nosferatu. Estuve en el castillo de Orava, en el Oravsky Potomac,
que es como lo llaman allí en el norte de Eslovaquia, en la zona de los montes Tatras, y viajando por esta vertiente occidental de los Cárpatos, ya los pequeños Cárpatos terminan ahí, y estuve con Lorena García, con quien estoy precisamente preparando un trabajo al respecto. Ella es historiadora del arte, es, digamos, quien puso un poco de escepticismo y tomó las riendas del entusiasmo que teníamos al viajar. El castillo de Orava está totalmente restaurado, es una maravilla. Y desde luego cuando uno pasea por sus arcadas, por sus pasadizos, por sus estancias, uno se da cuenta de que Murnau, cuando Friedrich Wilhelm Murnau, cuando eligió el lugar para Nosferatu, no solo estaba buscando un lugar barato donde pudiera rodar, porque andaban con problemas de presupuesto, pero sobre todo quería un sitio especial que emanara cierta sustancia. Y por eso, además, esta parte de Eslovaquia en el pasado formaba parte del antiguo imperio húngaro, donde las leyendas de vampiros están extendidas, todo lo que en Rumanía crece en torno a los Strigoi y otro tipo de vampiros, aquí en Eslovaquia, con la influencia además de Alemania, de Polonia, que no están tan lejos, el Nagsägrer y otro tipo de vampiros, pues tienen una fuerza increíble. Digamos que sientes la historia, la mitología al pie de las piedras. Uh-huh. Hay de hecho una cosa muy curiosa que yo no me había dado cuenta en otras ocasiones y que al investigar para el último libro salió a la luz casi un poco por casualidad y no sé si es algo que realmente supieran Murnau y su productor Alvin Grau, aunque yo me inclino a pensar que sí, sobre todo porque Alvin Grau, que es una figura fundamental en la película de Nosferatu, era un experto ocultista y un profundo conocedor de los elementos, digamos, cabalísticos, esotéricos, etcétera, que giran alrededor de la figura del vampiro y que él quiso además introducir de forma voluntaria en Nosferatu. Y es que el castillo de Orava al que te referías, sus dueños fueron la familia Turzó, y entre ellos Georgi Turzó, que fue el juez que condenó a la condesa Bathory, la famosa condesa sangrienta, a la que se le ha apodado también como condesa Drácula. Es un elemento extra vampírico que se viene a sumar a lo que tú decías, ¿no? de ese ambiente, esa atmósfera increíble del castillo, y que en realidad está relacionado con la existencia de una supuesta, digamos, vampira, porque bueno, todavía sería otro tema para otro programa, la condesa Bathory, pero no deja de ser curioso que eligieran precisamente el castillo que perteneció a la autoridad del Palatinado que se encargó de juzgar a la condesa Bathory. Así es. Un día antes de llegar a Orava, volvíamos desde el castillo de Častice, que es precisamente donde Erzsébet Bathory pues, pasó sus últimos días, donde no se parecen en nada a los castillos. El de Častice está totalmente derruido, pero muy bien conservado. O sea, uno marcha entre las ruinas, pero están con sus caminitos y todo. O sea, parece que es un decorado de una película. Y es verdad, seguramente Murnau pasó también por este castillo, igual que por otros, de donde se toman otras tomas que aparecen en la película. Entonces, es un área, esta del norte de Eslovaquia, muy desconocida además para los amantes de los viajes vampíricos, pero que sin embargo tiene casi incluso más fuerza que la que te puedes encontrar en Rumanía. Desde luego que cuando vas al castillo de Bran, donde ni siquiera Vlad el Empalador anduvo, pues cuando vas al paso del Borgo, casi en la frontera con Moldavia, pues a mí me recordaba más pues a algunos sitios del norte de España, sinceramente. No veía yo esos precipicios donde podría estar el castillo de Drácula. Pero esta zona de Eslovaquia es diferente. Las estribaciones son mucho más pronunciadas y las leyendas también están, como en Rumanía, al pie de la calle. Antonio, cuéntanos por favor, haznos una breve hipnosis de la película de Nosferatu. Bueno, básicamente lo que hicieron con la película Nosferatu fue, dado que
aquellos momentos, además, estamos hablando de una época muy primitiva en cuanto a la narración fílmica, justo ahora hace 100 años, y las películas eran algo bastante distinto, y sobre todo los largometrajes. Y sobre todo también está muy mediatizado por no contar con los derechos para poder hacer una adaptación. Entonces, por eso, entre otras cosas, es el conde Orlov y no el conde Drácula. No viaja a Londres, sino que se queda dentro del territorio continental europeo. Y hay unos pequeños cambios también para resumir. Pero sí que es cierto que es una de las versiones, a pesar de no llamarse Drácula, más fieles a la novela de Stoker, sobre todo por lo que yo siempre he defendido, frente a una versión cinematográfica, que aunque yo soy muy de la Hammer, pero me gusta mucho la película de Coppola. Y es que, a pesar de que esta se llama el Drácula de Coppola, perdón, el Drácula de Bram Stoker, creo que debería haberse llamado el Drácula de Coppola, porque en el Nosferatu, como en la novela, no vemos un elemento de amor ni de pasión. Ahí el único pecado capital que hay no es la lujuria, sino la gula, en todo caso. Y eso sí que lo hace muy bien Nosferatu, de trasladar el espíritu que hay detrás del Drácula de Stoker, que es alguien que lo que quiere es comer, no quiere amar. Y no se ha enamorado de Elisabetta, que se ha reencarnado en Mina, sino que simplemente ve una chica a la que le puede hincar el colmillo en el cuello y poco más. Y yo creo que también el hecho de que hayan pasado, bueno, de que pasaran en su momento tan pocos años entre la publicación de la novela, que se convierta en un éxito teatral y que se traslade por primera vez al cine, aunque sea de forma apócrifa, yo creo que también nos da un cierto elemento de cercanía. Parece que han pasado apenas unas décadas entre que se imagina el personaje y que se le imagina a final del siglo XIX circulando por Londres, a que 20 y pocos años después alguien lo lleva al cine. Pero básicamente la historia es la misma, un poquito resumida para que quepa. Y por supuesto se aleja un poco lo que yo creo que es la gran virtud de la novela de Stoker, que es esa multiplicidad de capas en las que vemos diarios escritos, diarios grabados en un fonógrafo con cilindro de cera, cartas, recortes de periódico. En cierta forma es una novela muy moderna, una novela que tiene el aporte de distintas formas de narrar algo y distintos puntos de vista, lo cual enriquece mucho la narración, y sobre todo para una novela que tiene ya más de un siglo. Y en este caso, los pocos recortes que hay para trasladarlo al cine de manos de Murnau, yo creo que favorecen precisamente porque lo hacen un poquito más dinámico. De hecho, la película hace muy poco volví a verla y se mantiene vigente. Yo sé que esto que voy a decir es una herejía, pero yo creo que las películas mudas, si les quitáramos los intertítulos, ganarían en dinamismo, pero sé que me podrían crucificar por decir esto en voz alta. Pero en este caso sí que es verdad que ya nos hemos acostumbrado a leer subtítulos, vamos mucho más rápido, no necesitamos 7 segundos para leer 7 palabras. Pero aún así no es una película que el ritmo se te antoje lento. Sigue teniendo los momentos dramáticos en los que el personaje sigue dando miedo, a pesar de que ha transcurrido tanto tiempo, que no debería por qué darnos miedo esas puestas en escena tan teatrales, porque todavía el cine está siendo muy deudor de la expresión teatral, y sobre todo porque tiene que suplir la carencia de sonido con la expresión quizá exagerada en los rostros, y además no contamos tampoco con el color, tenemos simplemente blanco y negro, y como decía Carlos Pumares, una infinita gama de grises. Pero esa historia de quien viaja al castillo para completar unas transacciones de compras de inmuebles, para que la tradición ancestral viaje desde el corazón de esos paisajes tan desconocidos, tan agrestes, y que nos remiten a la superstición y a las leyendas, que viaje a la moderna ciudad. Esas múltiples interpretaciones que se han dado de si el miedo al inmigrante, si la tradición que llega a la metrópolis, la cantidad de veces que nos podemos ver reflejados, a pesar de que a los vampiros no les gusta verse reflejados, en lo que cuenta una novela, y que vemos reflejados parcelas de nuestro tiempo, lo vamos a ver aquí, yo creo que en Murnau y en Nosferatu, de una forma completamente fiel a la novela, y cómo esa amenaza va permeando los distintos personajes que hay aledaños a ese pobre Jonathan Harker, que viaja con toda su buena voluntad a hacer un buen negocio, y que lo que hace es traer el mal cerca de aquellos a los que ama.
Con lo cual, claro, ¿cómo no le vas a tener miedo a algo que además lo que trata de hacer no solo es arrebatarte la vida, sino convertirte en algo que es completamente contrario a la naturaleza? Pues toda esa percepción de la novela, a pesar de que la película no lleva el Drácula por ningún lado, es muy vigente en Nosferatu. Y luego me imagino que hablaremos de todos los problemas legales que hubo y que es casi un milagro, que por cierto, lo ha mencionado antes Jesús, y aquí tengo el libro con sus DVDs de ese trabajo magnífico de Luciano Berriatúa con esa reconstrucción de la película, que es, me imagino lo comentaremos después, un auténtico milagro que podamos verla hoy día. Sí, de hecho yo matizaría un poco el tema de cómo se percibía la película en el momento de su estreno y cómo la percibimos nosotros ahora en las muy distintas también facetas o versiones de la película que han estado funcionando por ahí hasta que Luciano Berriatúa en el 2006 consiguió reconstruir esta aproximación casi arqueológica al original. Y una es, por ejemplo, el hecho que la película no es en color, pero tampoco es en blanco y negro, sino que tiene los tintados característicos de la época que, como sabéis, aportaban un tono de color significativo a cada momento o escena de la película según tanto su tono escenográfico se desarrollara bien de noche o de día, e incluso también el tono psicológico, si había amenaza, si es una escena romántica, etcétera. Luego, por otro lado, mudas tampoco eran, en el sentido de que efectivamente no había diálogos, pero sí había una música de acompañamiento, y no como normalmente se hace ahora en muchos casos con el señor con el piano y tal, sino que hay que ponerse en ese 4 de marzo de 1922 en el Salón de Mármol del Zoológico de Berlín, lleno de gente a reventar, vestida del siglo XIX, porque era un acontecimiento que se le pidió a la gente más o menos de la, digamos que de la buena sociedad berlinesa del momento, estamos hablando de la era de Weimar, de los locos años 20, se iban disfrazados como personajes del periodo Biedermeier, el periodo en el que se desarrolla la película, ¿no? Y ahí había una orquesta inmensa en el foso tocando la partitura, que tan difícil ha sido también reconstruir a lo largo de los años. Es decir, que esta idea que se nos ha quedado un poco de que una película muda era una película como mucho más aburrida, por decirlo de alguna manera, que le faltaba, carecía de la espectacularidad, del encanto, de la popularidad que tienen las superproducciones actuales con todos sus efectos digitales, en fin, el color, el sonido, etcétera, es un poco engañosa, porque realmente lo que había era este espectáculo que es multimedia, con grandes orquestas, con películas coloreadas, acompañadas por efectos de sonido teatrales, lo típico que sabemos de las tormentas hechas con una placa de metal, el sonido de lluvia, etcétera, etcétera, y en un ambiente, como era el caso de este estreno, que era un estreno importantísimo, pues un ambiente casi delirante de fiesta, de disfraces, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que realmente sí que, como decías tú, el cine mudo es mucho menos difícil de ver de lo que la mayor parte de la gente cree. Parece que perfectamente estamos en una época en la que hay mucha gente, por desgracia, que dice, uy, si no es en color yo no la veo, pues no te lo digo ya si encima no hablan, ¿no? Pero realmente el cine mudo es uno de los periodos en los que más madurez expresiva y artística alcanzó el cinematógrafo, en parte debido a que no era tan esclavo de ese sonido, de esos diálogos. De hecho, decías tú lo de los intertítulos, me ha parecido muy interesante, porque Murnau era un director con un empeño particular que sus productores no le permitían casi nunca o nunca llevar a cabo, que era no utilizar intertítulos. Él quería hacer la película que se explicara perfectamente a sí misma a través de la narración cinematográfica, de la narración audiovisual. Y esto lo intentó hacer en varias ocasiones, pero se lo impidieron. Luego, sin embargo, el productor de Nosferatu, Alvin Grau, sí que participó en una película, justamente la siguiente realizada por su productora, pero ya con otro nombre, porque como debían dinero, tuvieron que cambiar de nombre a la productora por todo el tema de Florence Stoker, etcétera. Hicieron otra película que es Sombras, Chatten, en la que también participaron muchos de los miembros del reparto y del equipo técnico de Nosferatu. Es una historia fantástica también, no de terror, pero sí con elementos mágicos, etcétera, donde no hay ni un solo intertítulo y donde realmente se pudo plasmar esa idea. Murnau estaba empeñado en ello, pero no pudo hacerlo. Pese a lo cual, Nosferatu efectivamente es una película en la que uno puede prescindir perfectamente
de prestar demasiada atención a esos intertítulos, a esos elementos narrativos que a veces introduce a imagen y semejanza de la novela de Stoker, que son las cartas, el diario. La película se presenta también como una narrativa de alguien que vivió la epidemia de peste en la ciudad y va a contarla en retrospectiva. Hay imágenes que intentan reproducir esos elementos de la novela en los que Hooter escribe la carta, luego la mujer él la recibe, la lee, etcétera. Pero sí es verdad que hay un elemento fundamentalmente opuesto casi a la naturaleza de la novela de Stoker, que es lo que tú decías. La novela de Stoker es una novela muy moderna, es una novela que se publica en 1897, al filo ya del 1900. Stoker, aunque es un escritor muy clásico de folletín, de aventuras, de thriller sensacionalista, tenía un ojo puesto en la actualidad todo el tiempo y se las apaña para meter en la novela taquigrafía, las primeras transfusiones de sangre, trenes, persecuciones, rifles Winchester de repetición, grabaciones fonográficas, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que le da también esa modernidad a la novela. Es como si dijéramos la última novela gótica y la primera novela de terror moderno. Sin embargo, lo que hace Murnau, Alvin Grau y Henry Allen, el guionista, que era también un hombre profundamente conocedor del esoterismo, había sido secretario de Hans Keinzevers, que era un ocultista y escritor alemán muy importante de la época, lo que hacen es justamente lo contrario, buscar una etapa más romántica, buscar una etapa anterior, gótica en esencia. Sitúan la acción a mediados del siglo XIX, la sitúan en una época en la que no aparecen ni trenes, ni barcos, ni rifles, ni nada, sino los típicos carruajes, carricoches, incluso bueno, escenas campestres, el castillo, la ciudad, típica ciudad burguesa alemana de los 1800, etcétera, ¿no? Eso es totalmente intencionado, aparte de por el tema, digamos, de los derechos, sobre todo porque el espíritu que mueve a la película Nosferatu, como el espíritu que movía la mayor parte del cine fantástico alemán de esa época, a la que llamamos muchas veces de forma, en mi opinión, errónea y equívoca, cine expresionista alemán, eso ya sería tema para discutir y tal, porque hay 2 o 3 películas expresionistas y Nosferatu no es una de ellas, precisamente, pero el caso es que lo que querían, de hecho, era rescatar ese romanticismo alemán del siglo XVIII y XIX, la época de Goethe, la época del primer Wagner, la época de Schumann, de Schubert, los pintores como Caspar David Friedrich, las ilustraciones de Gustave Doré, etc. Y eso es lo que movió tanto a los guionistas como al propio Murnau a, en lugar de buscar una ambientación moderna, porque es verdad que no tenían dinero para rodar, ni mucho menos en Londres, etc. Pero sí les hubiera resultado incluso más barato hacerlo en una ciudad alemana moderna, que encargar todos esos vestuarios, el barco. Ahí, bueno, en el libro cuento algunos momentos del rodaje muy difíciles y peligrosos, precisamente en los montes Tatras, donde Murnau te empeñaba en que subieran las montañas con la cámara al hombro y a punto estuvieron de romperse la crisma en varias ocasiones, o bueno, pues reconstruir el barco típico del 19 que aparece, el Empusa, etcétera, etcétera. Les hubiera sido más barato hacerlo contemporáneo, como les hubiera sido más barato hacer un nuevo Caligari y pintar todo en telones y colgarlos. En cambio, Murnau puso un empeño absolutamente genial y absolutamente autoral en sacar la cámara a la luz del día, en rodar en escenarios naturales, en obligar a su equipo a viajar hasta esos montes Tatras, rodar en exteriores, a sol, bajo el sol, a campo abierto, etcétera, con unas tremendas dificultades, pero para conseguir precisamente un aspecto de un realismo mágico que tiene más que ver con el espíritu del romanticismo y del simbolismo del siglo XIX y principios del XX, que con ese expresionismo que asociamos siempre un poco solo por aquello de las sombras expresionistas, ¿no? Todo esto es un tema que la crítica cinematográfica muchas veces ha conducido por terrenos equívocos, de ahí la importancia de Luciano Berriatúa, no solo como el gran autor de la reconstrucción de Nosferatu, sino porque también en sus libros, tanto en el libro sobre Nosferatu como en la biofilmografía que escribió dedicada a Murnau en 2 volúmenes, que es una obra absolutamente inabarcable, él mismo se encargó de acabar con muchos de estos malentendidos y situar a Murnau y su cine en un contexto cinematográfico germano, en un contexto estético relacionado con la pintura tradicional, con el academicismo y el clasicismo que eran tan del gusto de Murnau, y luego relacionarlo también con ese mundo
del ocultismo, con el mundo del esoterismo, de las sociedades secretas ocultistas alemanas, que fueron las que, bajo la productora de Alvin Grau y Enrico Diekmann, Prana Films, fueron los que aportaron el dinero para poder hacer Nosferatu y que fuera la primera película esotérica de la historia del cine, de forma, vamos, completamente consciente y fehaciente. Es más, la película la definían ellos cuando se presentó como un film erótico, ocultista y metafísico, y ya se estaba diciendo todo. Murnau es el que le da esa apariencia, esa fuerza relacionada más, como dices, con el romanticismo oscuro, que es mucho más literario y también visual en cuanto a la pintura que con el expresionismo. Ese ocultismo es el que está presente en toda la cinta, y de ese ocultismo es Alvin Grau el que aparece como productor, como director artístico, quien la figura clave para situar esta película en unos momentos especiales. Había terminado ya un poco la era teosófica, estaba la antroposofía en las principales logias, sectas y otras sociedades ocultistas en Alemania, sobre todo. Había pasado la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, con un desastre tremendo, la gripe española, que también había terminado por rematar. Es como en estos momentos que hablamos, bueno, hemos salido del COVID y ahora entramos en la guerra de Ucrania. No es la primera vez que hemos vivido semejantes acontecimientos seguidos uno de otro. Y entonces Alvin Grau, que es un tipo muy, muy especial, cuya historia también aparece incluso envuelta en el misterio, es que le da esa patina de esoterismo, pero además con una fuerza tremenda, porque sí que hay en la película auténticos elementos misteriosos, simbolismos que quieren decir cosas, desde la propia carta que Knock está escribiendo para el conde Orlok, que la va a llevar Hutter, Hutter sería, pronunciándolo en alemán, aparecen ya unas mezclas de símbolos que cualquiera que lo ve, lo primero que dice, voy a intentar descifrar esto. Y la gente que se ha metido... Exactamente, no se ha conseguido. Y hay elementos de astrología, hay elementos cabalísticos. Alguien dijo por ahí que era lenguaje enoquiano. Bueno, ya eso es un poco disparatado si no sabemos realmente cuál era el lenguaje enoquiano de John Dee y de otros sabios. Entonces, todo eso forma, y si vemos la personalidad de Grau, en quién estaba inspirado, un gran conocedor, no voy a decir amigo porque en realidad tuvieron sus diferencias, del gran mago inglés Aleister Crowley, era seguidor de las teorías de Rudolf Steiner, que es uno de los grandes estudiosos del esoterismo, de la presentación de la sangre como ese elemento vital, que ahí está el nombre como has dicho, el nombre de la productora de Prana, como ese elemento vital que es el origen de la vida, pero también lo que puede hacer traspasar los límites entre la vida y la muerte. Todo ese barullo que al final de la Primera Guerra Mundial, en los primeros años 20 y a lo largo de toda esa década de los años 20 se fue desarrollando en la Alemania de Weimar, pues lo vemos ahí marcado en esta película. Y por eso es muy diferente, es la primera representación, como estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Jesús, de Drácula, pero va más allá. Va mucho más allá, e incluso toma una independencia que no tienen otras películas en las que nos reflejan pues, a un vampiro, a un conde Drácula con los mismos rasgos que en los años, en el siglo XIX se empezaban a pintar a los vampiros. Por ejemplo, el Lord Ruthven de John William Polidori, ese vampiro aristocrático. No, este no es el vampiro que refleja Nosferatu. Nosferatu es el vampiro más cercano al vampiro de Stoker, ese vampiro malo que es la representación de todo el mal que puede haber en el mundo. Y eso es Drácula. Tampoco Nosferatu habla de Vlad el Empalador, que si leemos la novela aparece 2 veces nombrada y una ni siquiera con el nombre. Toda esta mitología que hizo el Drácula de Coppola, que no de Stoker, efectivamente, tira por tierra pues ese intento de presentar al vampiro como un ser sobrenatural, un superhéroe, aunque cometa barbaridades, pero en donde lucha dentro de él el bien y el mal. No, dentro del vampiro de Murnau o de Alvin Grau, desde luego que no hay esa lucha.
sí que hay una representación de ese espíritu maligno que, por cierto, como decías, Henry Gallin, el guionista, tenía un gran maestro, que era su mentor, Hans-Heinz Evers. Hans-Heinz Evers es una figura que no ha sido suficientemente estudiada en España. Es un tipo que le han llegado a calificar como el Lovecraft de los alemanes. ¿Por qué? Porque ponía la existencia de algo sobrenatural que podría influir sobre el ser humano desde el punto de vista más fatalista. Hay leyendas, ¿no? De que, en fin, parece ser que ocurrieron ciertas muertes de tanto el protagonista, del director. A ver, esta conversación creo que ya la hemos tenido. Y luego, sí. Y luego los problemas legales que comentaba Antonio también. Sí, bueno, hay varias cosas. A mí, de todas maneras, para acabar un poco con lo que estaba Juan comentando, yo creo que es muy importante lo que apuntabas acerca de Alvin Grau y también de Hans-Heinz Evers, porque de hecho Evers, además de ser este escritor de temas fantásticos y esotéricos y haber sido espía para los alemanes, una figura aventurero, muy peculiar, aventurero, estuvo en la Revolución de México trabajando como agente para Alemania, etcétera. Pero aparte de eso, fue el creador del cine fantástico alemán. Él es el que escribe el guión del Estudiante de Praga, la primera versión de 1913, anterior incluso a la Primera Guerra Mundial. Es la primera película fantástica alemana la que da, como si dijéramos, el pistoletazo de salida a la moda del cine fantástico. Él es el autor también de Mandrágora, de la novela que está publicada. Evers, aprovecho para decir que hay varios volúmenes de Evers publicados en la editorial Valdemar, entre ellos la novela El vampiro, que es una novela de vampirismo erótico y psicológico, no de vampirismo sobrenatural, para que no se engañen nuestros seguidores, pero que es una novela estupenda, fantástica en todos los sentidos de la palabra, que forma parte de una trilogía sobre el personaje de Ten Brinken, que es también uno de los protagonistas de Mandrágora. Mandrágora es otro de los clásicos de la literatura fantástica y también del cine fantástico alemán, llevado al cine como 3 o 4 veces, 2 de ellas durante el periodo de Weimar del cine mudo, pero luego también con posterioridad en varias ocasiones. Ese es el elemento realmente mágico y esotérico y digamos que tremendo y misterioso que hay en Nosferatu. No tanto esa maldición y esas leyendas acerca de si Mases Re, que era un vampiro o no lo era, que no lo era, obviamente era un señor, era un actor bastante prolífico en la época, que por desgracia murió de un paro cardíaco con 40 y pico años en otra película, no en Nosferatu, pero sí que queda muy bien siempre el aspecto, digamos, de rodear de estas leyendas malditas a las películas sobrenaturales y terroríficas, pero lo verdaderamente sobrenatural, por decirlo de alguna manera, en Nosferatu, es que se trata de una película esotérica hecha por gente que venía del mundo del esoterismo. No tanto Murnau, que era un poco el vehículo artístico para hacerla, pero sí que esa productora, Alvin Grau, como decía Juan, pues era una figura que pertenecía a la Ordo Templi Orientis, la OTO, era una de las fundamentales sociedades ocultistas practicantes del esoterismo tántrico, etcétera. Aleister Crowley estaba ahí también. A través de la cual Aleister Crowley llegó a Berlín, acabó siendo la cabeza visible de esta Ordo Templi Orientis e incluso se cree que Alvin Grau llegó a filmar la visita de Crowley a Berlín, a una famosa conferencia, la conferencia de Weida, en la ciudad de Weida, donde se reunieron todos los locos, todos los chiflados esotéricos de Europa de la época. Por desgracia, esa película sí que está totalmente perdida, porque sería un documento, para los que somos amantes de lo esotérico, de lo misterioso, sería un documento impresionante tener a Aleister Crowley en Alemania filmado por Alvin Grau, ¿no? Pero sí que esos son los verdaderos elementos mágicos de Nosferatu. Luego ya lo del Mases Regel, el vampiro, la gente que participó en la película y murió, yo le dedico un capítulo entero a ese tema en el libro, porque creo que es muy atractivo. Pero hago un poco lo que yo suelo hacer siempre a este respecto. Primero cuento todo como muy misterioso, muy tremendo, y luego explico que no es para tanto. Y que si cogemos una película rodada, cualquier otra película, aunque fuera una comedia rodada en el año 22 en la Alemania de Weimar, casi todo su elenco acabaría mal. Porque después de eso vino la Segunda Guerra Mundial, el nacionalsocialismo, la Unión Soviética, un montón de catástrofes y tragedias, con lo cual es muy normal que gran parte del elenco de Nosferatu pues acabara
perseguido, acabara asesinado por los nazis, tuviera que emigrar a Estados Unidos o la Unión Soviética, donde también tuvo que salir por piernas en algunos casos, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, esos aspectos misteriosos están ahí. Hablábamos de Hans Heinz Evers, el autor de Mandrágora y del vampiro. Este hombre que viajó por buena parte del mundo, estuvo en Haití y tuvo conocimiento de algunos de las ceremonias que allí se celebraban. Él llegó a decir que el vampirismo tenía el pútrido, él habla del pútrido aroma del vampirismo, tiene algo de real. Y entonces esta persona que influyó tanto en Alvin Grau, pues bueno, primero en el guionista, en Galen y también en Alvin Grau. Pero no fue que eran todos amigos. Claro, pero no fue, se conocían entre todos entre ellos. Exacto, pero no fue el único caso. Un artículo que publicó Alvin Grau antes de la película es interesantísimo porque cuenta su propia experiencia en Serbia en la Primera Guerra Mundial, cuando en una cabaña donde van estos veteranos de guerra, están luchando y tal, y se encuentran con un hombre que venía de Rumanía, un anciano, que les cuenta un caso de vampirismo, vampirismo, por supuesto, que le había sucedido a su padre. Y él da incluso el nombre de una ciudad que está en Rumanía y tal. Yo he intentado buscar por todas partes esa ciudad, pero después la traducción podría ser simplemente suburbio. Entonces se podría estar hablando de cualquier otra ciudad y este hombre lo que escuchó se quedó con la palabra suburbio y fue la que llegó. Dicen otros que este cuento pues simplemente lo utilizó Alvin Grau pues para darle publicidad, porque se gastaron mucho dinero en publicitar el tema de la película, casi más que la producción o más que la propia producción de la película, pero sin embargo ya dejó ese tono de leyenda y ese tono de quizá realidad de que podría haber algo mucho más profundo. Cuando investigamos el vampirismo, por supuesto, nos encontramos con las leyendas, pero cuando rascas mucho, empiezas a ver que hay cosas que no empiezan a concordar y para los escépticos eso nos supone un dolor de cabeza tremenda. Ahí estaba el padre Calmet en el año 1746 cuando publica su Tratado de los Vampiros para desmitificar todo esto y uno cuando lee el Tratado de los Vampiros dice, pero narices, ¿es que existe o qué sucede cuando no crees en ellos? Y con Montague Summers también, en el caso de Inglaterra, en la primera mitad del siglo XX, pues sucede 3/4 partes de lo mismo. Pues uno que se zambulle en la historia de Nosferatu, que ve Nosferatu y empieza a rascar en quién era Alvin Grau, qué hacía Murnau y toda Galen y toda esta serie, esta parafernalia de autores, se queda con muchas dudas. No hace falta ni siquiera recurrir a Max Schreck. Max Schreck, que además el apellido significa máximo susto. En alemán Schreck es susto, que por eso el personaje de animación es Schreck, aunque no se escribe igual, pero el significado viene de esa palabra. Y fijaos, esas leyendas urbanas que parece que las hemos inventado en los años 70 en adelante y que llevan mucho tiempo entre nosotros, dieron lugar que yo, imagino que la conoceréis, la habréis visto y la amaréis como yo, la película La Sombra del Vampiro del año 2000 con Willem Dafoe y con John Malkovich, que nos cuenta su versión, su visión de ese rodaje del Nosferatu de Murnau, en el que Max Schreck de verdad es un vampiro que se va comiendo, lo va chupando la sangre poco a poco a los miembros del rodaje hasta el punto de que tiene que protestar Murnau y decirle, no, el director de fotografía no, al operador de cámara no, respétamelo. Es una película muy interesante porque también de lo que habla es del vampirismo como un fenómeno cinematográfico. Habla del poder vampírico de la imagen hasta el punto de que al final el propio Nosferatu, el propio Orlok o Max Schreck acaba siendo víctima de un vampirismo mucho mayor y más peligroso que el suyo, que es el de la cámara y que es el del propio John Malkovich, que al final es el verdadero vampiro y el verdadero villano de la película. Es muy curioso porque el director de la película, Elias Merige, que yo tuve la oportunidad de charlar un par de veces con él, es un director de cine experimental, de videoclips. Ha hecho muy pocas películas comerciales y, en cambio, es autor de algunos de los mejores videoclips de Marilyn Manson. Para los que somos aficionados a todo ese mundo, pues Marilyn Manson sabemos también que es miembro de la Iglesia de Satán, de la que llevaba el venerable Anton LaVey, que en paz descanse, a quien nombró también como sacerdote de la Iglesia de Satán el propio LaVey, nombró a Manson. Y bueno, pues ahí hay otra serie de conexiones de esta especie de web esotérica que van desde los años 20
desde los años 20 de la antroposofía, de la Ordo Templi Orientis, de Aleister Crowley, etcétera, hasta los años 2000, en los que Elías Merige y gente como Marilyn Manson, gente como el difunto LaVey y otros seguidores han mantenido viva esa misma tradición esotérica y satánica, diabólica, cabalística, mágica en general, procedente de la misma época. O sea, hay una línea directa que une las películas esotéricas alemanas de los años 20, con Nosferatu a la cabeza, con el cine independiente, underground, más o menos, digamos, satánico o esotérico de los años 60 en adelante en Hollywood. El cine de Kenneth Anger, de quien ya también hablamos en su momento, que era fanático total de Nosferatu, por supuesto, y que están todos relacionados, e incluso cuando uno escarba hubo personajes que realmente se conocieron entre sí. Es decir, hubo personajes que pertenecían a la Ordo Templi Orientis que se fueron a Estados Unidos, se establecieron en California, establecieron logias crowleyanas, logias como la logia Ágape, etcétera, que mantuvieron vivo eso y que llegaron a contaminar y a relacionarse con el Hollywood underground de los años 60 y 70. Justo en esa época, años 60 y 70, cuando comienzan a aflorar las copias que hacen posible que al cabo de más de medio siglo se pueda recuperar Nosferatu de manera incompleta, más con distintas versiones, con distintos montajes, algunas copias de las pocas que afloran muy deterioradas, pero que es lo que impulsa también que se haga el remake en los años 70. Hay un florecimiento otra vez y me llama la atención, porque yo ya esto lo descubrí con mucha posterioridad, la productora prana, que es ese término hindú que se refiere a la fuerza vital. Y yo recuerdo con 15 o 16 años cuando fui al cine a ver la película de Top Hooper, Life Force, que significa fuerza vital y que va de un vampiro que viene del espacio aprovechando la llegada del cometa Halley. Es decir, que lo que estás comentando, Jesús, de que hay como un totum revolutum en el que se mezcla todo tipo de esoterismos y de tradiciones y de supersticiones. La película de Tobe Hooper se basa en una novela de Colin Wilson. Colin Wilson es un escritor británico no solo de ciencia ficción, terror y policíaco, que también, sino también un escritor de temas esotéricos con sus propias ideas y teorías acerca de los fenómenos paranormales, etcétera, y que de hecho en la novela de los vampiros del espacio, dentro de que es una ficción fantástica con algún toque lovecraftiano, además, aprovecha también para lanzar su propia teoría sobre el vampirismo psíquico y sobre la existencia a lo largo del tiempo de una serie de personajes, de una serie de criaturas aparentemente humanas, pero con unas capacidades vampíricas, digamos, de tipo parasitario, psicológico, mental, que pone en relación con esos extraterrestres que llegan a la Tierra. Efectivamente, no es difícil encontrar relaciones reales, sin tener que acudir eso a los vampiros inventados, ¿no?, de la película o de otros mitos, que este mito en concreto, creo, si no recuerdo mal, se lo inventó el surrealista Ado Quirou, uno de los grandes críticos franceses de cine que también pertenecía al movimiento surrealista, que publicó, pues no sé si en Minuit Fantastique o en Cahiers, un gran artículo en los años 50 o así, acerca de Nosferatu, precisamente por la recuperación de la Filmoteca de París de una de las copias. Y nada, pues aprovechó para decir que aquel actor que salía allí, ese tal Masses-Rec, que apellidándose así y con ese aspecto, no podía ser un actor de verdad. Eso tenía que ser un vampiro. De una y de cueva ahí por ahí empezó ya perdida. la bola a crecer hasta Claro. llegar a hacerse una película. Es que la propia película es un misterio. Es un misterio en el que yo animo a las personas que siguen este programa que ahonden. Ya el propio Grau decía que la sombra importa más que la luz. Y eso se ve en la propia película, en los juegos de sombra que son increíbles, pero no solo. Cuando empiezas a ver el fotograma casi por fotograma, escena tras escena, y ves ya sea la escritura, ves referencias a Paracelso, quien hablaba de ya casi del vampirismo astral, quien decía que las enfermedades son eso, son entes astrales que son producto de nuestras mentes retorcidas, de Athanasius Kircher, que aparecen sus cuadros también ahí reflejados, cuando el propio protagonista, aquí no está Abraham Helsing, No, Abraham está Bulwer, Helsing, aparece está el profesor Bulwer, que además tendríamos que recordar a este escritor, Bulwer Lytton, que precisamente Bulwer Lytton escribe sobre
temas esotéricos y ocultistas. Hay montones de hilos de donde se puede tirar. La presencia de esa hiena en la noche, como si fuera un lobo o una especie de hombre lobo. ¿Por qué aparece ahí? El libro de vampirismo que Hutter lee en la posada, que se supone que es Bistrica, según el lugar donde estuvo Jonathan Harker en su equivalente en Drácula. ¿Por qué al final Ellen lee ese libro que aparece como un grimorio? Y es que un grimorio es este tipo de libros donde aparecen ciertas fórmulas mágicas con las que se puede invocar a los muertos o se puede incluso invocar a un vampiro. Y es que Nosferatu es un grimorio hecho film. Y eso es la importancia de esto. Y por eso tiene tanta relevancia hoy día, al contrario que muchas otras y daros películas. Cuenta, no, decía simplemente que el poder icónico y el poder que tiene la película, incluso a estas alturas, es el de haber variado la imagen del vampiro. Antes lo comentábamos un poco antes de comenzar el programa, y yo creo que efectivamente hay dos imágenes predominantes en, digamos que la iconografía vampírica. Una es esa del vampiro elegante, del vampiro donjuanesco, que puede ser muy malo, pero es muy romántico y que se contamina a través del tiempo con eso, con la imagen del galán, digamos, un galán de la noche, una especie de bello tenebroso. Y luego está la imagen de Nosferatu, que es una imagen diabólica, propiamente dicha, que es una imagen insectil, que es la imagen de una criatura absolutamente perversa y que se alimenta parasitariamente de la sangre, que yo creo que también tiene un elemento erótico, pero no es un elemento romántico, es simplemente lascivo, por decirlo de alguna manera, no es sensualista en el sentido más materialista del término, y con ese aspecto además, ¿no? ese físico. Y han quedado los dos y se han ido solapando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia del cine. Ha seguido habiendo apariciones cada cierto tiempo, no ya solo de Nosferatu a través de los remakes, como la película de Werner Herzog, que a mí me encanta, o como la italianada esta loca de Nosferatu en Venecia, que es muy divertida. Muy divertida, loca, sí, señor. Exacto, sino también en muchas otras películas y series donde se ha buscado, pues desde la Hora del Vampiro, el Salem's Lot de Stephen King, la versión de televisión, la primera que se hizo, un montón de episodios de cómics, de todo, donde sigue apareciendo este vampiro. Y es muy, muy curioso porque además a este vampiro Nosferatu, a este Conde Orlok, se le asocia siempre con un vampirismo como más primitivo, que tiene que ver con el hecho, en cierto modo, de que la película sea la primera película de vampiros y pertenezca también a ese periodo primitivo de la historia del cine. Es decir, yo en el libro hablo de un isomorfismo entre la historia del carácter del vampiro, del personaje, y la historia del propio cine de vampiros. Cada vez que aparece en una novela, en una película, un vampiro a lo Nosferatu, es un vampiro como si dijéramos primigenio, un vampiro ancestral, anterior al otro, como si fueran dos especies vampíricas. De hecho, hay una saga de vampiros muy divertida de los 90, que es Subespecies, donde hay varias especies de vampiros, y ahí se apunta que hay unos vampiros más o menos, digamos, guapos, una especie más moderna y más mezclada con los seres humanos, y luego están los vampiros chungos, que son más o menos tipo Nosferatu, que son feos como ratas y como el demonio, y además más malos que la quina. Hay precisamente lo recupera también Taika Waititi en su primera película y ahora serie. Lo que hacemos en Las Sombras, que es la locura de unos vampiros que comparten piso en la actualidad, y cada uno de esos tipos de vampiros tenemos el aristocrático. El abuelo Peter. Exactamente. El que está más inspirado en Nosferatu, evidentemente, que no habla y que lleva esa constante en el comportamiento del primitivismo, que es ni siquiera hablar al extremo. Y luego tenemos uno que, fíjate, está muy inspirado en un tipo de vampiro, del que no hemos hablado de los vampiros de la Hammer, quizás los más sensuales y los que todavía se alejan más de la obra de Stoker, pero otro tipo de vampiros que son los que surgen en los 90 con la literatura de Anne Rice, que es ese vampiro que se ha mantenido consciente, vivo, que ha sabido aprovecharse de la evolución hasta el punto de convertirse en una de las novelas en estrella de rock. Ese Lestat, que dice, bueno, ¿qué más identificable con un señor de la noche que una estrella del rock? Y lo vemos como hay distintos tipos de personas y de tipos de vampiros que van evolucionando. Claro, y dentro de 50 o 70 años habrá otros tipos de vampiros. Y sin embargo se vuelve otra vez. Hay dos series que se pueden hoy ver en plataformas aquí en España. Una es Chapel White y la otra es Misa Medianoche, que recupera un poco ese espíritu de Nosferatu. Nosferatu, una palabra que la gente dirá,
los que no ¿Qué significa? han leído qué significa Nosferatu, de dónde sale. Ujú. Nosferatu aparece en la novela Drácula y él la saca precisamente de una escritora inglesa que estuvo viviendo en el siglo XIX en la zona de los Cárpatos, Emily Gerard, quien en su libro sobre Transilvania, sobre la tierra de más allá del bosque, habla de esos Nosferatu que se mueven por allí. Pero es que además había anteriormente también otros escritores, un solo escritor, mejor dicho, alemán, que también habla de Nosferatu. Nosferatu, ¿qué es Nosferatu? Todavía no se sabe exactamente qué es de dónde proviene. Hay unas teorías que dicen que aparece de la palabra nosoferos, el que trae la plaga, que puede bien ser y podría ser muy, muy interesante, o de Nesuferit, que dicen que es una palabra rumana, yo no la he encontrado, que dice el que hiere o la herida. Entonces, es muy interesante esa etimología de una palabra inventada o sacada de la nada, pero que parece que al final ser... ha quedado además también como prácticamente sinónimo del como un no vampiro muerto, y sinónimo del personaje. Muerto. Porque hay muchas películas y muchas sagas y demás donde ya no se habla ni de Drácula, ni de Orlok, ni de nada, se dice Nosferatu, sabemos todos de quién están hablando. Hablamos de un vampiro. La novela de King. Claro, y cuando alguien habla de un Nosferatu, desde luego no se está imaginando a Brad Pitt. Exacto. Ni muchísimo menos, ni a los protagonistas de la serie Crepúsculo. Por eso yo creo que en estos momentos, cuando realmente, después además de la plaga, porque Nosferatu es una película de la plaga, además de la sangre, es la sangre y la plaga, cuando después de esta plaga del COVID y todo esto, una vez que la pasemos realmente, pues podemos ver cómo esto inspira ciertas corrientes culturales también, incluso de vampiros. Seguro que saldrán vampiros a partir del COVID, estoy seguro. Se recupera esa visión del vampiro como elemento del mal que transmite a través, en el caso de Nosferatu, de las ratas cuando salen de la empusa. Eso es un detalle curioso. En la película, en Nosferatu de Murnau, los vampiros no se reproducen como tales. Es decir, el mordisco del vampiro no crea a otro vampiro. La mata a él. Mata a la persona y se acabó. De ahí también la soledad extrema que luego aprovecha Herzog y también la película de Elías Merigre de La sombra del vampiro, que eso es muy distinto también a la novela y a ese otro concepto. Y por otra parte, también la película ha contagiado a la mitología del vampiro con algo que no está en absoluto en la novela de Stoker, es que el vampiro muera bajo los rayos del sol del amanecer. Esto es una cosa muy curiosa que todos tenemos metido en la cabeza, que una de las formas, por no decir la forma canónica fundamental y a la que no puede escapar el vampiro, es que le pille el amanecer y los rayos del sol le reduzcan a cenizas. Esto no está en la novela de Stoker, ni está en muchas de las obras vampíricas originales, en el Carmila de Le Fanu, no está en el vampiro de Polidori, etcétera, sino que aparece con toda una serie además de elementos esotéricos y de contenidos simbólicos sobre la lucha entre la luz y las sombras, sobre la contraposición entre el bien y el mal, sobre la fascinación que ejerce la mujer sobre el vampiro, etcétera. En fin, toda una serie de contenidos simbólicos que no tienen nada que ver realmente con la figura del vampiro tradicional, pero ha quedado ahí y casi todas las películas y novelas de vampiros utilizan ese argumento, digamos, ese elemento para la destrucción del vampiro. Muera, amigos, o quizá no muera, porque hay una de las teorías es que el vampiro, una de las formas después de atacar, una de las formas tradicionales de las que se hablan en las leyendas en Rumanía y en otros lugares, es desaparecer del sitio en forma de motas de polvo. Entonces ha quedado por ahí esa idea de que quizá Nosferatu, de igual manera que él se refleja, sí se refleja, no como Drácula, que no se refleja en los espejos. Nosferatu sí se refleja en el espejo. Pues él de alguna forma también sobrevivió. Y en algún lugar pues podría darse la idea de que vamos a resucitar, por supuesto en forma de película. Estoy seguro que es la mejor manera artística hoy día de recuperar Nosferatu. Pues un Nosferatu recuperado de las motitas estas de polvo. Queridos amigos, ha llegado ya ese momento de despedirnos, de pasar al programa que viene a continuación. Y bueno, sobre todo, vamos ya concluyendo con una última pregunta. ¿Qué ha significado para vosotros Nosferatu? Intentar ser un poquito breves, por favor.
Pues en mi caso fue darle la vuelta al mito del vampiro que venía estudiando desde el siglo XIX y volver a los orígenes, a ese vampiro espantoso, maligno, donde la maldad y las sombras se imperan, que teníamos en lo que decía antes en el Abad Calmet. Digamos que Nosferatu es una vuelta a los orígenes y marca la evolución de todo el siglo XX en este ámbito. Uh-huh. Bueno, en mi caso, Nosferatu fue una de las primeras películas, yo creo, de terror que me dejaron ver mis padres cuando yo era pequeño, precisamente era una película muda y en blanco y negro y antigua, pues esto no tiene tanto horror, ¿no?, como para causarte, pero evidentemente se me quedó grabada imagen a imagen en el cerebro, y a partir de entonces yo creo que mi propia afición al mundo de lo extraño, al mundo de lo fantástico, el cine de terror, el esoterismo, todo lo que yo llamo a grosso modo el lado oscuro, pues me ha conducido siempre por un camino o por otro a Nosferatu, a la película, a descubrir que de repente me ponía a investigar sobre el Hollywood maldito y me aparecía Nosferatu. Me ponía a investigar sobre la literatura fantástica alemana de la era de Weimar y me aparecía Nosferatu. Y así no me ha quedado más remedio que escribir un libro entero dedicado a Nosferatu, que para eso ya cumplía, iba a decir el hombre, pero no cumplía el vampiro sus 100 años, que como decía antes, para un vampiro 100 años no son nada. No es nada. Pues para mí, fíjate, me acuerdo muy de pequeño, en un viaje a Granada con mis padres, ver en uno de los cines el cartel de la proyección del Nosferatu, el remake, el de Herzog, y dejarme impresionado el aspecto de ese vampiro. Yo por esa época, finales de los años 70, yo nací en el 70, o sea, imaginaos un niño de 8 o 9 años, las lecturas que tenía era la edición española de la famosa Monsters, aquí Monsters of the Movies, y ahí es cuando yo me conecté al cine de terror, al cine fantástico, y ahí descubrí que esa película era un remake, que había una del año 22, que ahora mismo el año 22 hace 100 años, pero cuando eran los años 70 no era tan lejano, era una película de hacía solo 50 años, pero sí que sabía que era una película que había desaparecido. Y eso es lo que yo creo que me comenzó a fascinar, aparte de que ya me gustaran las películas de la Hammer, que primero leí sobre ellas y después las pude ir viendo. Y cuando descubrí que se había recuperado las copias todavía sin la restauración de Berriatua, y pude ver primero, yo lo hice al revés, primero descubrí al vampiro a través de la Hammer, después descubrí que existía Nosferatu, vi el Nosferatu de Herzog, finalmente pude ver el Nosferatu de Murnau, y ya después leí Drácula. Yo creo que el camino es justo al revés. Y a pesar de ello, creo que la fascinación que sigue planteando el Nosferatu, incluso por la propia fuerza que tiene la propia palabra, le pasa lo mismo que a Drácula. Da igual que signifique, que provenga de Draculea, que signifique dragón o que no. Es una palabra lo suficientemente sonora, fuerte, sobre todo evocadora, porque a mí me parece que igual que sucede con Transilvania, que es la tierra más allá de los bosques, producen una evocación tan fuerte que por poco que te deje la literatura o el cine del que luego se vale para que llegue a más gente, no deja de ser una forma de trasladar leyendas, de trasladar los cuentos en torno a los que alguien se ha sentado a pasar miedo en torno a una hoguera a la siguiente generación. Y me parece que desde el nombre a la historia, al aspecto y a lo que hay detrás de los distintos aspectos de los distintos vampiros, desde el que es más puramente animal, como podría ser el Nosferatu, al más aristocrático, cuando ya vamos trasladando el hambre a la lujuria, a la sensualidad o incluso a la pasión, siguen siendo evoluciones de algo que continúa siendo muy atractivo. Uh-huh. Y luego, evidentemente, pues no hablar de todos los aspectos simbólicos que hay en la penetración del colmillo, que brote la sangre, y desde luego en pervertir la vida de alguien para convertirlo en un no vivo, en un no muerto, y que a partir de ahí el tiempo para ti, como dice Jesús, en 100 años no sean nada. Creo que es una cantidad de cosas, de elementos y de historias tan fascinantes y evocadoras que a mí me cuesta resistirme a que me hayan atraído, pues no voy a decir desde hace 50 años, pero desde hace más de 40 sí. Pues amigos, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en el Candelabro, en este centenario de Nosferatu. Y bueno, esperamos que quienes nos estén escuchando y viendo, los radiantes y espectadores que estén tanto en radio como en YouTube, pues hayan disfrutado, ¿no? Ya sabéis que quienes os gustan mucho también los vampiros, precisamente la semana pasada hicimos un programa sobre vampiros con Javier Arries y el propio Juan Antonio Sanz, que seguro que van a disfrutar como enanos. Jesús Palacios,
encantado de tenerte esta noche aquí. Es un auténtico honor. Y Antonio Rentero, bueno, a ti, Juan Antonio Sanz, te veo de aquí a un ratito, ¿no? En el programa de Ucrania. Pues lo dicho, nos volvemos a encontrar entonces en el siguiente programa de aquí a nada, a unos minutos. Gracias por todo, queridos amigos, y hasta pronto. Chao. Hasta la vista. Gracias, hasta luego.